Bueno, bienvenidos a este video sobre los osciladores. Les hablaremos acerca de su definición, la función de un oscilador, para qué sirve, cuál es su estructura, cuáles son los tipos de osciladores que existen, los osciladores electrónicos. Y en especial nos enfocaremos en dos circuitos integrados que son el 8038 y el 555, que son un tipo de osciladores. Entonces más adelante les hablaremos sobre ellos. Nuestro grupo está integrado por Jaime Blanco, Jaime Estupiñán, Andrea Mejía, David Ramírez y Steven Villadiego. Entonces, bienvenidos. ¿Qué es un oscilador? Un oscilador es un sistema que puede crear perturbaciones o cambios periódicos, pues, en un medio material o en un campo electromagnético. Generalmente su voltaje de arranque es el mismo que genera los componentes que contiene el oscilador. Su característica principal es que, como la mencioné anteriormente, su periodicidad y su estabilidad, es decir, que mantiene la frecuencia y una forma de onda constante. Entre sus múltiples aplicaciones está transmisor de FM o video, generador de tonos y generador de señal de audio. Al hablar de la estructura de un oscilador, consta de tres partes, que es un circuito resonante, como se puede observar en la imagen, que es el que se encarga de la variación rápida de frecuencia, y un elemento activo, que es el que se encarga de la ganancia. Esto depende si se desea poner un transistor o un amplificador operacional, que, como lo dije anteriormente, es el encargado de generar la ganancia. Y la última parte, que es el acoplamiento. También en el esquema de retroalimentación, como se puede observar, está hecho con un diagrama de bloques, en donde a raíz de este esquema se pueden generar las siguientes ecuaciones, que son la función de transferencia, se puede ver la condición de la ganancia y la condición de la fase del circuito. Siguiendo un poco el tema de la condición de oscilación y el método de análisis, se puede observar en la primera imagen, que es la ruptura del lazo de realimentación para calcular la ganancia del lazo. Este método consiste primero en identificar el lazo, cuál es el lazo de realimentación, en qué sentido, tiene el lazo, y después se debe abrir en cualquier punto y situar el inicio del generador de tensión, y luego al final una impedancia, que es la impedancia que aparece aquí al final, Z y N, y esa impedancia es la que se ve, como les dije, al inicio del circuito, que es la que se va a tener en cuenta para comenzar a analizar el circuito. Bueno, en la imagen ubicada a la derecha podemos ver un ejemplo ilustrativo para analizar un oscilador. Vemos su función de transferencia, que ahí se puede ver en la imagen, que está en la parte inferior izquierda de la imagen. Tendríamos que comenzar analizándolo, como lo dije al principio. Tenemos que comenzar obteniendo la ganancia, que es la que nos va a dar, en este caso, el amplificador operacional. Luego sería el análisis de la red de alimentación, que es la que está conformada por el capacitor, la resistencia que vemos ahí y la inductancia, por medio de la función de transferencia, que fue la que les comenté hace ratico. Bueno, ahora hablando de los tipos de osciladores, hay que aclarar que lo que hace un oscilador diferente de otro es la frecuencia a la cual trabaja, y obviamente la configuración, porque cada uno es un circuito diferente. No quiere decir que ahora, con las configuraciones que les presentemos, este circuito va a trabajar a esa configuración exacta, no. Esto va a variar dependiendo de las necesidades para la cual querramos que ese oscilador trabaje. Tipos de osciladores hay bastantes, hay más de 12, pero en esta presentación nos vamos a concentrar más o menos en 5 o en 6. Pero, como les dije, lo que va a variar es la frecuencia a la cual va a trabajar y la configuración. El primero es el circuito LC,
que este circuito utiliza una configuración llamada circuito tanque, que es como la que se ve en la imagen. Al lado ustedes pueden observar la forma como se halla la frecuencia a la que va a trabajar este circuito. Luego viene el oscilador Hartley, que es el que está al lado. Este es parecido al LC, lo único es que la bobina se va a dividir en dos partes, como lo pueden ver en la imagen, y la frecuencia a la que uno va a hallar está en la parte de abajo. Luego viene el circuito Colpitts. Este es un oscilador también todos son más o menos parecidos como el Hartley. Este circuito lo único que se diferencia es que no se va a dividir la inductancia, sino que se va a dividir el capacitor. No es el inductor, sino el capacitor. Y al ladito ustedes pueden ver cuál es la frecuencia o cuál es la fórmula para hallar la frecuencia a la cual va a trabajar. Otro oscilador es el Pierce, que es un tipo de oscilador tipo Colpitts. El Colpitts ya se los había explicado anteriormente, donde reemplaza el inductor por un cristal. Y pueden verlo en la imagen, ahí arribita en la parte superior está el cristal. Este más que todo tiene aplicación en la parte de radiofrecuencia y la configuración puede variar. Como yo les dije, no necesariamente tienen que atarse a esa configuración, sino que dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, la pueden modificar. El último es el oscilador Clapp, que fue inventado por James Hilton Clapp, por eso es su nombre. Y lo que diferencia de los que expliqué anteriormente es que el condensador se pone en serie con la bobina del circuito resonante, como lo pueden ver en la imagen. Y ahí también pueden ver la forma como se puede encontrar la frecuencia a la cual va a trabajar ese circuito. Además de los osciladores comentados por mi compañero, encontramos el RC o tanque, el Angstrom, el magnetron, el Klystron y el controlado por tensión, además el multivibrador. Integrado 555. Este integrado se utiliza para activar o desactivar circuitos durante intervalos de tiempo determinados, es decir, se usa como temporizador para ello. El integrado 555 tiene 8 patillas o pines que se deben conectar al circuito dependiendo de su funcionamiento, cuyas características o componentes y su forma de conexión en el circuito. Dentro de las aplicaciones del integrado del 555 está el temporizador, generador de PWM, interruptor digital, comparador de tensión y desvanecedor de luz. Bueno, a continuación tenemos la tabla de las características del 555 que se pueden encontrar en el datasheet. Tenemos su frecuencia máxima, nivel de tensión, error de frecuencia, error de temporización, máximo valor de RA más RB, valor mínimo de RA, valor mínimo de RB, reset y corriente de salida. Ahora hablaremos acerca del circuito integrado 8038, el cual es un generador VCO, es decir, que es un oscilador controlado por voltaje. Este es un generador de ondas senoidales, cuadradas y triangulares con exactitud, las cuales presentan una baja distorsión y una alta linealidad. Este circuito integrado es capaz de generar pulso con una anchura variable, usando un mínimo número de elementos o componentes externos. El valor de la frecuencia de oscilación del circuito puede ser determinado externamente a través de los valores de las resistencias y condensadores que hacen parte de la configuración del circuito específico en el cual estamos trabajando. Este circuito integrado presenta un amplio margen de frecuencias, el cual se encuentra entre los 0.001 Hz hasta los 300 kHz. Bueno, a continuación está la tabla de características del circuito integrado 8038. Aquí se pueden ver características como el voltaje de operación, el rango bajo el cual este opera, está la máxima frecuencia de oscilación, está la frecuencia de salida del FM,
está la FM lineal, la frecuencia, la temperatura a la cual trabaja, entre otras características que también pueden encontrar en el datasheet. A partir del análisis y del estudio realizado a los diferentes tipos de osciladores y de generadores de señales y de ondas, pudimos determinar la importancia que estos tienen en diferentes campos de la electrónica, ya que nos permiten realizar diferentes proyectos en diferentes campos aplicativos, como lo son el campo de la biomédica, el campo de la electrónica en general, el campo de las telecomunicaciones, entre otros. Además, también se pudo ver como vivo ejemplo los circuitos integrados 555 y 8038, que los dos cumplen la función de osciladores, cada uno tiene una característica, es un tipo de oscilador diferente. Y en cuanto a los tipos de osciladores, como lo decía mi compañero, va a depender de la función o el campo para el que deseen emplearlo. Entonces esperamos que este video haya sido de mucha ayuda y de agrado, que hayan podido conocer lo que es un oscilador, sus funciones, sus características, y les agradecemos su atención.